¿Alguna vez has sentido que los acontecimientos mundiales se aceleran de manera inquietante? ¿Crees que las profecías de tiempos antiguos están empezando a cobrar vida ante nuestros ojos? Prepárate para un viaje alucinante a través de las señales más desconcertantes que apuntan hacia un futuro incierto. Profecías cumplidas ahora, señales claras de que la guerra final se aproxima. Descubre por qué los expertos están hablando de una convergencia de eventos sin precedentes que podrían desencadenar una catástrofe global. El despertar de antiguas profecías. ¿Casualidad o destino? ¿Alguna vez te has preguntado si los eventos que ocurren en el mundo son simplemente el resultado del azar o si forman parte de un plan más grande? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas en las estrellas, en los oráculos y en las sagradas escrituras. Profecías de civilizaciones antiguas, religiones diversas y visionarios solitarios han intrigado a filósofos, teólogos y personas comunes por igual. ¿Qué tienen en común estas antiguas predicciones? Muchas hablan de cataclismos naturales, cambios sociales radicales, avances tecnológicos asombrosos y, en algunos casos, incluso de la llegada de una nueva era. Simplemente coincidencias o señales de algo más profundo. En este espacio exploraremos el poder de la profecía. ¿Cómo han influido las predicciones en el pensamiento y el comportamiento humano a lo largo de la historia? Comparaciones sorprendentes. Analizaremos cómo las profecías de diferentes culturas y religiones se entrelazan y en ocasiones se contradicen. Los eventos actuales bajo la lupa. ¿Están los acontecimientos de nuestro tiempo cumpliendo antiguas predicciones? La ciencia y la espiritualidad. ¿Pueden la razón y la fe coexistir en la búsqueda de respuestas? Te invitamos a reflexionar junto a nosotros sobre estas preguntas fundamentales y a compartir tus propias interpretaciones. ¿Crees que las profecías son una mera superstición o una ventana hacia un futuro que ya está escrito? ¿Qué eventos actuales te parecen más relevantes a la luz de estas antiguas predicciones? Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta fascinante conversación. ¿Por qué unirte a nosotros? Amplía tus conocimientos, descubre el fascinante mundo de las profecías y sus implicaciones. Desarrolla tu pensamiento crítico, analiza las evidencias y forma tu propia opinión. Conecta con otros, intercambia ideas con personas de diferentes creencias y perspectivas, inspira a otros, comparte tus reflexiones y motiva a otros a buscar respuestas. No te quedes al margen, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y comparte tus comentarios. Juntos podemos desentrañar los misterios del pasado y vislumbrar el futuro. Al borde del abismo. Conflictos globales y el futuro de la humanidad. El mundo parece estar al borde de un precipicio. Las tensiones entre las grandes potencias se intensifican, desestabilizando el orden internacional que creíamos sólido. Conflictos armados, crisis humanitarias y migraciones masivas se multiplican, pintando un panorama sombrío para el futuro. ¿Qué está detrás de este aumento de las tensiones? ¿Cuáles son las consecuencias para la población civil? ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? Estas preguntas no pueden dejarnos indiferentes. Cada uno de nosotros, desde nuestra pequeña esfera, podemos marcar la diferencia. ¿Qué podemos hacer? Informarnos, mantenernos actualizados sobre los acontecimientos globales es el primer paso para comprender la complejidad de los desafíos que enfrentamos. Dialogar. Abrir espacios de diálogo y debate es fundamental para construir puentes entre diferentes culturas y perspectivas. Actuar, ya sea a través del voluntariado, donaciones o acciones políticas, cada gesto cuenta. No te quedes al margen, únete a nuestra comunidad y forma parte de la solución.
Comparte este post, deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido sobre estos temas cruciales. ¿Crees que estamos viviendo una nueva guerra fría? ¿Cuáles son las principales causas de las migraciones masivas? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la difusión de información sobre conflictos? ¿Cómo podemos ayudar a las personas afectadas por las crisis humanitarias? Nuestro planeta está gritando. ¿Has notado cómo los fenómenos naturales se han vuelto cada vez más extremos? Inundaciones devastadoras, sequías prolongadas, huracanes de categoría 5. Nuestra casa común está enviando señales claras. El cambio climático es una realidad que ya no podemos ignorar. ¿Qué está sucediendo? La actividad humana, principalmente la quema de combustibles fósiles, está provocando un aumento sin precedentes de las temperaturas globales. Este calentamiento altera los patrones climáticos, haciendo que eventos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones sean más frecuentes e intensos. ¿Cuáles son las consecuencias? Pérdida de vidas y medios de subsistencia. Millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por desastres naturales cada año, perdiendo sus hogares, cultivos y seres queridos. Migraciones masivas. El cambio climático está obligando a poblaciones enteras a abandonar sus hogares en busca de condiciones de vida más seguras. Impacto en la economía. Los desastres naturales causan pérdidas económicas millonarias, afectando a sectores clave como la agricultura, la pesca y el turismo. Pérdida de biodiversidad. Muchos ecosistemas están al borde del colapso debido al cambio climático, poniendo en peligro la supervivencia de numerosas especies. ¿Qué podemos hacer? No todo está perdido. Aún podemos actuar para mitigar los efectos del cambio climático y construir un futuro más sostenible. Cada uno de nosotros puede hacer su parte, reducir nuestra huella de carbono, optar por energías renovables, reducir el consumo de energía, utilizar transporte público o bicicleta y reciclar son algunas acciones sencillas pero poderosas. Consumir de manera responsable, elegir productos locales y de temporada, reducir el consumo de carne y productos de un solo uso y apoyar a empresas comprometidas con la sostenibilidad. Informarse y educar, compartir información sobre el cambio climático, participar en actividades de voluntariado y exigir a nuestros líderes políticos que tomen medidas ambiciosas. Unir nuestras voces. Exigimos políticas climáticas ambiciosas que promuevan la transición hacia una economía baja en carbono y protejan a las comunidades más vulnerables. Juntos podemos marcar la diferencia. No permitamos que el miedo nos paralice. La acción climática es una oportunidad para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible para todos. ¿Estás listo para unirte a este movimiento? Comenta, comparte y suscríbete para recibir más información y actualizaciones. El afilando billete de la evolución tecnológica, un juego de azar con la humanidad. La tecnología, otrora una herramienta al servicio del progreso humano, se ha convertido en un ente colosal que redefine los límites de lo posible. Desde la promesa de curar enfermedades hasta la amenaza de aniquilar civilizaciones, la evolución tecnológica nos sitúa en una encrucijada existencial. Armas autónomas, máquinas de matar sin alma. El desarrollo de armas autónomas capaces de seleccionar y eliminar objetivos sin intervención humana plantea interrogantes morales y éticos de una magnitud inimaginable. ¿Quién será responsable de las acciones de una máquina asesina? ¿Cómo garantizaremos que estas armas no caigan en manos equivocadas? Y, lo más inquietante, ¿estamos dispuestos a delegar la facultad de quitar una vida en manos de un algoritmo? Biotecnología, jugando a ser Dios.
La biotecnología, por su parte, nos ofrece la posibilidad de reescribir el código de la vida. La edición genética, la creación de organismos sintéticos y la clonación son solo algunas de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Es lícito jugar a ser dioses? ¿Qué consecuencias impredecibles podrían surgir de estas manipulaciones genéticas? Ciberataques y desinformación, las nuevas armas de guerra. En el ámbito digital, asistimos a una escalada de ciberataques que ponen en riesgo infraestructuras críticas, sistemas financieros y la privacidad de millones de personas. La desinformación, amplificada por las redes sociales, mina la confianza en las instituciones y socava los pilares de la democracia. ¿Cómo podemos protegernos de estas amenazas invisibles? ¿Quién es responsable de regular el ciberespacio? Un futuro incierto. El futuro que nos espera es incierto y está plagado de desafíos. La tecnología, como una moneda de dos caras, nos ofrece tanto oportunidades como riesgos. Es fundamental que, como sociedad, reflexionemos sobre las implicaciones de nuestros avances tecnológicos y trabajemos juntos para garantizar que estos sean utilizados en beneficio de la humanidad. ¿Y tú qué opinas? Te invitamos a compartir tus reflexiones sobre este tema. ¿Crees que estamos preparados para enfrentar los desafíos que plantea la tecnología? ¿Qué medidas crees que deberíamos tomar para garantizar un futuro más seguro y equitativo? Deja tu comentario y únete a la conversación. Signos espirituales y conciencia colectiva. Un despertar espiritual colectivo, explorando los signos de nuestro tiempo, más allá de lo material. El renacer de la espiritualidad en la sociedad moderna, fenómenos paranormales y la expansión de la conciencia, casualidad o causalidad. Introducción. Impactante. ¿Alguna vez has sentido una profunda conexión con algo más grande que tú? ¿Has experimentado momentos de sincronicidad inexplicable o intuiciones que resultaron ser ciertas? Si es así, no estás solo. En las últimas décadas, hemos sido testigos de un creciente interés por lo espiritual, lo paranormal y lo desconocido. ¿Qué está impulsando este cambio? ¿Es posible que estemos experimentando un despertar colectivo de la conciencia? Desarrollo del tema. El hartazgo de lo material. Analiza cómo la búsqueda desenfrenada del éxito material y el consumismo han dejado un vacío existencial en muchas personas, impulsándolas a buscar un significado más profundo en la vida. El renacer de las prácticas espirituales describe el aumento de la popularidad de prácticas como la meditación, el yoga, la astrología y las terapias holísticas. Explica cómo estas prácticas contribuyen al bienestar emocional y espiritual. Fenómenos paranormales y experiencias místicas. Explora la creciente aceptación de fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, la telepatía y la precognición. Ofrece explicaciones científicas y espirituales para estos fenómenos. La conciencia colectiva y la interconexión. Discute la teoría de la conciencia colectiva y cómo las experiencias individuales pueden influir en la conciencia global. Menciona ejemplos históricos de cambios sociales y culturales que pueden estar relacionados con cambios en la conciencia colectiva. La ciencia y la espiritualidad. Explora la relación entre la ciencia y la espiritualidad, destacando cómo algunas teorías científicas, como la física cuántica, sugieren la existencia de una realidad más allá de lo material. ¿Cuál es tu propia experiencia con lo espiritual? ¿Crees que estamos viviendo un momento de transformación global? En un mundo cada vez más complejo y desafiante, la búsqueda de sentido y conexión se ha vuelto más importante que nunca. El creciente interés por la espiritualidad sugiere que estamos anhelando algo más profundo y significativo. Al explorar nuestra propia espiritualidad y conectarnos con los demás,
podemos contribuir a crear un mundo más compasivo, consciente y lleno de esperanza. ¿Qué signos espirituales has notado en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo la espiritualidad puede transformar tu vida. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido sobre el despertar espiritual y la conciencia colectiva. Dale like a este post si crees que estamos viviendo un momento especial en la historia de la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería el mundo en las próximas décadas? La incertidumbre parece ser la única constante en nuestros días. El cambio climático, las crisis económicas, los avances tecnológicos, todos estos factores están reconfigurando el mundo que conocemos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? La respuesta es simple, aunque no siempre fácil: prepararnos. No se trata de caer en el pesimismo, sino de ser proactivos y construir un futuro más seguro y sostenible. Estrategias de supervivencia y autosuficiencia. Conocimiento es poder. Aprender nuevas habilidades, como cultivar alimentos, recolectar agua de lluvia o primeros auxilios, puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia. Autonomía energética. Invertir en energías renovables, como paneles solares o pequeñas hidroeléctricas, nos libera de la dependencia de las grandes redes eléctricas. Almacenamiento de alimentos. Crear una despensa de alimentos no perecederos y aprender técnicas de conservación nos asegura una fuente de nutrición en tiempos difíciles. Vivienda sostenible. Construir o adaptar nuestra vivienda para que sea más eficiente energéticamente y resistente a los desastres naturales. Fortalecimiento de las comunidades y redes de apoyo. Conexión con los vecinos. Reconstruir los lazos comunitarios y fomentar la colaboración entre vecinos es fundamental para enfrentar los desafíos juntos. Intercambio de conocimientos. Organizar talleres y cursos donde podamos compartir nuestras habilidades y aprender de los demás. Cooperativas locales. Crear cooperativas para la producción de alimentos, energía o servicios, fortaleciendo la economía local y la solidaridad. Apoyo mutuo. Estar presentes para nuestros vecinos y familiares en momentos de necesidad, creando una red de apoyo sólida. ¿Por qué es importante todo esto? Porque al fortalecer nuestra capacidad de supervivencia y al construir comunidades resilientes, estamos invirtiendo en nuestro futuro y en el futuro de las generaciones venideras. Es hora de actuar. Te invitamos a unirte a esta comunidad de personas comprometidas con un futuro más sostenible y equitativo. ¿Qué puedes hacer tú? Comparte este mensaje. Ayúdanos a llegar a más personas y a crear conciencia sobre la importancia de la preparación. Únete a un grupo local. Busca grupos en tu comunidad que estén trabajando en temas relacionados con la sostenibilidad y la autosuficiencia. Aprende algo nuevo. Inscríbete en un curso o taller sobre alguna de las habilidades mencionadas anteriormente. Comenta y comparte tus experiencias. Tus ideas y conocimientos son valiosos para todos. Juntos podemos construir un mundo mejor. No esperes más. El futuro está en nuestras manos.